La muñeca volvió a hablar. Peiname. Me quedé dura. Nadie la había tocado. No había nadie cerca, no había ningún botón apretado, nada. La agarré rápido, tratando de no hacer ruido para no despertar a mi hija, y fui al comedor. Y así como me senté en la cama, automáticamente lo que es la habitación en cuestión se transformó en otro lugar. Sé que suena loco, pero fue tal cual me sucedió. Al principio eran ruidos, puertas que se abrían solas, golpes en las paredes, pasos cortos durante la madrugada. No pasos de un adulto, pasos rápidos, livianos. El nene corriendo por el pasillo. Después empezaron las voces bajas, murmullos, a veces una risa, a veces una palabra suelta que no se entiende bien. En la tercera vez que yo lo levanté, siento como un flechazo hacia mi cabeza y me dice: abuela, yo no voy a estar mucho en este mundo. ¿Cómo? ¿Podés creer que apoyamos la urna en la placa y la urna se empezó a calentar? No. Vi a un desencarnado mirándose a sí mismo al costado de la ruta. Y mi hijo escuchó algo que yo jamás dije, solo lo pensé. Decile a tu madre que debajo del ropero, dentro de la caja de Bariloche, está la escritura. Y para vos hay un regalo en la camisa celeste. A la hermana de mi amigo fallecida, ¿viste? Normal. No la vi traslúcida, nada, ¿viste? Normal. Y me dice, ese trabajo que te están haciendo es tu suegra, me dijo. No lo vi entrar. No escuché pasos, no escuché una puerta, simplemente estaba ahí. Se me vino encima y me agarró del cuello. Sentí la presión, sentí el susto en el cuerpo, sentí que me quería pegar o hacer daño. Fue real para mí, no fue un pensamiento, Y cuando reaccioné no había nadie. La historia de la Catrina no nació en el mundo espiritual, sino en el mundo de la protesta. No quería admitirlo de golpe, pero sabía que eso no era una pavada. Sabía que lo que habíamos encontrado tenía una intención. Entonces el cuidador me dijo algo que me dejó peor. Me dijo que él sí creía y que por eso no se metía. Cuando estoy bajando las escaleras, la radio que estaba en sintonía empezó a hacer un ruido rarísimo, pero no de que estaba mal sintonizada. En vez de hacer la lluvia cuando está mal sintonizada, hacía como unos ruidos, así, una cosa así media rara. Yo a través de las cartas o de los péndulos yo veo cosas, percibo cosas, puedo ver los auras, sentir olores en las personas, y no estoy hablando de olores terrenales, ¿no? Claro. Cuando me acerqué a la cama, me miró tranquila y me dijo: hola, querida, hoy me muero. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Espero que muy bien, espero que realmente estén muy bien, espero que estén preparados, que estén por vivir su propio ritual. Este programa que lleva tantos años al aire acá en Pop 101.5, este programa que lleva tantos años también en plataformas, se ha transformado en un punto de encuentro. Confirmen si no, Si sienten distinto a mí, háganmelo saber. Siento que es un punto de encuentro, que es un lugar de refugio para todos los incomprendidos. Para todos los que somos incomprendidos. No hace falta que me digas que seguramente se han burlado de vos. No hace falta que me lo digas porque a mí también me pasó. Viviste una experiencia extrasensorial, una experiencia paranormal, la contaste y tal vez tu propia familia no te creyó. Tal vez se rieron de vos, se burlaron. Tal vez se lo contaste a tus amigos y enseguida viene el chiste fácil de qué te fumaste y todas esas cosas que son demasiado mediocres para mi manera de ver la vida en esta etapa. Porque sí, es cierto que hay gente que puede inventar. Es cierto que alguien, bajo los efectos de alguna sustancia, puede tener una alucinación. Es cierto también que hay muchos problemas de salud mental. No lo niego, por eso el aviso legal del principio del programa. Sin embargo, también es cierto que no somos solo nuestro cuerpo. Sería muy ignorante creer que solamente existe lo que percibimos. Y ustedes me dirán, ¿cómo, Héctor? Claro. Esa famosa frase de si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie que lo esté observando,
¿el árbol se cae? Seguramente ustedes van a responder que sí. Del mismo modo les pregunto, como no hubo ninguna persona cerca de ese árbol que se cayó, que pudo percibir que el árbol se cayó, eso no significa que el árbol no se haya caído. Solamente no fue percibido el fenómeno. ¿Me siguen hasta acá, no? Ok. Hay una frecuencia de sonidos que escuchan los perros y nosotros no. ¿Por qué? Podría explicarlo, debería estudiarlo un poco mejor, pero es muy fácil de entender. Hay un rango auditivo que por sobre ese umbral, lo que entra dentro de ese umbral y ese techo, nosotros lo escuchamos. Por debajo del umbral no lo escuchamos. Y que no lo escuchemos, ¿significa que ese sonido no está? ¿O significa que no tenemos el instrumento para percibirlo? Porque parece obvio, pero creo que no lo es. Yo cada vez que escucho un escéptico, me doy cuenta que en sus argumentos se denota cierta ignorancia de, en principio, algo muy simple de comprender ahora que uno lo explica y lo desmenuza. Los seres humanos tenemos 5 sentidos físicos para percibir lo que ocurre. ¿Ok? Podemos ver, podemos oler, podemos tocar, podemos escuchar. Nosotros tenemos sentidos físicos que nos permiten procesar la información de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestros sentidos físicos son limitados. Realmente son limitados. Yo no puedo ver lo que tengo detrás de mi espalda ahora. No lo puedo ver. Mis ojos no tienen la posibilidad de mirar para atrás. Tengo que girarme para ver. Y entonces, ¿qué significa? ¿Que lo que no veo no existe? ¿O que estoy limitado para ver el todo? Así funciona el mundo paranormal. Así que como ese sonido vos no lo escuchás, pero un perro sí, el fenómeno paranormal ocurre y tal vez no tenemos los instrumentos físicos para percibirlo, o tal vez no tenemos la extra percepción o la percepción extrasensorial desarrollada para poder percibir, porque acá también hay algo de apertura individual. Esto es lo mismo que si por la vereda de tu casa, por tu cuadra, pasa una persona regalando chocolates. Y entonces va pasando casa por casa y va tocando timbre. Toca el timbre, la persona sale, toma chocolates para vos, felicidades, ¡ay, qué rico! Pum. Ahora, si tocan el timbre en tu casa y vos no salís, el regalo te lo perdés. No significa que no había un regalo para vos. Significa que no abriste la puerta. El mundo paranormal funciona así. Si yo no abro la puerta, si yo no me predispongo para percibir el mundo invisible, no lo voy a percibir. Y entonces entras en un círculo, esas personas, ¿no? Entran en un círculo negativo, vicioso, de incredulidad. No creo, porque no vi nada, por eso no creo. Y no creo porque no vi nada y nunca vas a ver nada. Y se te va a pasar la vida paranormal por el costado. Te vas a perder todo. Ahora, mira qué diferente es cuando uno empieza a involucrarse con el mundo invisible. Porque acá también hay un montón de ignorancia en relación a no hablen de esos temas. ¿No te dijeron alguna vez? ¡Ay, saca ese programa! ¡Ay, no hables de eso! ¡Ay, no! Como pará, al revés. ¿Cómo no hablen? ¿Cómo no voy a escuchar algo nuevo? ¿Cómo no voy a predisponerme a recibir un contenido, a mi modo de ver, esta es opinión personal, muchísimo más productivo que una pavada del espectáculo o algún tema político? Y eso no significa ser tibio, ¿eh?
Uno puede estar profundamente involucrado sin la necesidad de decir lo que piensa en relación a la política, porque muchos te corren por eso. Hablan de estas cosas y no hablan de la política. No tiene nada que ver. Yo puedo hablar de lo que quiero y por otro lado, que no lo diga al aire no significa que no piense, que no ejecute decisiones. Pero el fenómeno paranormal es un tema distinto. Es un tema totalmente distinto. Es un tema muy bastardeado también. Muchos comunicadores, no solamente en Argentina, en el mundo, bastardearon el fenómeno paranormal. Yo soy un tipo de 47 años, imagínate que crecí viendo referentes del fenómeno paranormal, muy poquitos en los medios y muchos en los libros. La verdad no te voy a mentir, tengo muy pocos referentes del fenómeno paranormal creíbles en los medios. Me vienen 2, 3, Antonio Lacera, Fabio Serpa, Víctor Sueiro. De los medios, digo, después obviamente hay gente que siempre estuvo fuera de los medios analizando estos temas. Pero después me vienen un montón de comunicadores que hicieron pavadas, que se burlaron de lo invisible. Porque la verdad hay que decirlo así. Yo puedo no creer en todo, porque también a veces, no sé si a vos te pasa, que el que no cree te quiere correr con historias falsas. Nah, pero eso era mentira, mirá si van a existir tales cosas. Bueno, pará. Que yo crea en el mundo invisible no quiere decir que crea en todo lo que me cuentan. Obviamente hay personas que, insisto, estamos en un mundo, porque ya esto no es de Argentina nada más, estamos en un mundo con graves problemas de salud mental. Yo conozco más gente que está tomando una medicación para poder dormir que la que no, Yo veo más gente que ha naturalizado el hecho de apagar sus sentidos en lugar de desarrollarlos. No sé si a ustedes les pasa o yo vivo en un termo y como hablo de estos temas le presto atención a otras cosas, la verdad no lo sé. Pero yo últimamente escucho gente con problemas para dormir, con problemas para desarrollar un vínculo, con problemas al punto de estar medicados, porque no pueden con la vida. Gente que está adormecida. Pero lo digo bien, por favor que se me entienda. Gente que vive alcoholizada. No me parece para nada gracioso ponerse borracho a tal punto de perder la conciencia. Yo puedo salir un día sin el auto, volverme en un remis y tomarme unas copitas y divertirme con mis amigos. Claro, obviamente, un día, un casamiento, una fiesta, una vez cada 6 meses. Yo no puedo naturalizar vivir en un estado de conciencia apagada. Porque el alcohol, y ni hablar de otras sustancias, que me cuido porque hay chicos escuchando, lo único que hacen es apagar nuestros sentidos. Apagan directamente. Nos apagan. Porque esa gente busca evadirse. Y aunque no lo comparto, los entiendo. Los entiendo porque cuando vos entras en la rutina de la vida cotidiana, la rutina te puede comer. La vida se empieza a tornar aburrida. Si solo nos quedamos con los temas, con los 4 o 5 temas que nos impone la agenda global, incluyendo el tema político, porque ese tema también es impuesto, No se crean que no es impuesto. A veces los grandes poderosos del mundo nos tiran como si fuésemos hámster en una pecera, cositas para que estemos distraídos. Y se nos va la vida hablando de otros, y se nos va la vida hablando pavadas, y se nos va la vida hablando de cosas que no podemos cambiar. Porque también la sabiduría está en saber hasta dónde yo puedo cambiar algo. Y esa frase que se usa mucho, pero hay que cambiar el mundo. También se le puede cambiar el mundo a una persona. Si todos copiáramos esto de tratar de ser buena persona para el otro, de dejar huella, de incluso conectarnos con el mundo paranormal. Porque el mundo paranormal existe, aunque vos no lo quieras ver. O sea, ya está existiendo. En la casa de un escéptico que está escuchando esto y dice, mirá qué pelotudez que hablan en la radio, está ocurriendo el fenómeno paranormal también, solo que no lo advierte. Y después le echa la culpa a la mala suerte, y después le echa la culpa a veces a las malas decisiones, y no sabe que quizá le hicieron tremendo trabajo a esa persona.
y dice, eso no existe. Hay un tiroteo entre fuerzas de seguridad y delincuentes y vos decís, esos ruidos son cohetes, voy a cruzar la calle igual. Terminás como un colador, el pecho como un colador. Y después es tarde para revivir, no podés. El mundo paranormal es igual desde la oscuridad, porque también hay mucha falta de respeto a la luz y hay mucha falta de respeto a la oscuridad. Ustedes van a decir, ¿cómo falta de respeto a la oscuridad? Claro, que sea oscuridad no significa que no se le pueda faltar el respeto. La persona que no cree, que te dice, son todas pelotudeces, es la persona más vulnerable que existe para este tipo de trabajos, ¿eh? Ojo, porque la oscuridad, a la oscuridad hay que conocerla para cuidarse. Y ni hablar de la luz, porque ahí es donde podemos tomar nosotros parte co-creadora de esto, porque el mundo paranormal, el mundo de la energía, nosotros también somos energía, solo que estamos encarnados, pero también podemos acceder a esa magia. Tenemos que estar predispuestos y tenemos que creer. Esa frase tan promocionada, elijo creer, yo me la repito como un mantra, yo elijo creer. Nadie me impuso creer en lo que creo, yo elijo creer. Yo le pido al universo, a las fuerzas de luz, que me muestren el camino. Yo me cuido de la oscuridad. ¿Cómo? Bueno, eso me lo guardo. Trasnoche Paranormal es el espacio para vos. Incomprendido, burlado, subestimado, tratado de loco. Este lugar es para vos. Yo no hago este programa porque tengo un alma caritativa y pienso solamente en los demás. No les voy a mentir. En el primero que pienso es en mí. Porque yo he sido bulineado, me han faltado el respeto, me subestimaron, se burlaron de mí. Siguen diciendo que lo que hacemos acá es una payasada. Obviamente no la mayoría, ¿no? Algunos lo dicen desde la envidia también. Pero hoy el cuero está duro, hoy estamos curtidos, ya son muchos años, gente. Son 15 años de todas las noches de la vida, prender la radio, prender el streaming y hablar de estos temas. Entonces se dio vuelta la tortilla. Si cuando empezamos a investigar esto, cuando empezamos a meternos en este mundo, éramos un 10% y un 90% de haters que se reían de nosotros, te puedo asegurar que hoy la proporción cambió y es al revés. Ya debemos estar en un 70-30, 70 nosotros, 30 los desubicados que se ríen de esto. Yo no creo en nada, es todo mentira, Dios no existe, Se sube al avión, el avión entra en emergencia porque se va a estrellar. Ay, Dios mío, por favor, me quiero salvar, Dios mío, por favor, por mis hijos, Dios mío. ¿Viste que creías? Solamente que te hacías el guapo diciendo que no creías. Pero ¿viste que creías? En el avión que se está cayendo creen todos en Dios, No hay ninguno que diga, Dios no existe, total, ya está. No, ¿sabés cómo te sale la fe? Te pongo el ejemplo del avión porque puede ser otro un poco más duro que no lo quiero decir, pero es el mismo ejemplo, confirmen si no, de la persona que te dice yo no creo en nada, es todo mentira, hasta que se le enferma la madre o el padre de cáncer terminal. ¿Sabés cómo empiezan a peregrinar por cualquier persona que le diga que tiene dones? Y lamentablemente son los primeros estafados los incrédulos, porque como no creyeron durante toda su vida, cuando les toca creer no tienen las herramientas para discernir qué cosa es verdad y qué cosa no. Confirmen si esto que les estoy contando no les pasó a algún familiar de ustedes, a algún amigo. Entonces, no lleguemos al momento de la desesperación para empezar a creer. La divinidad, la luz, nos invita a creer ahora. Nos invita a creer este mundo que también nos invita a curiosear. Porque también es falsa la premisa de no hay que meterse en esos temas. No. Hay que meterse en estos temas para aprender cuál es el límite.
Si yo no investigo, si yo no estudio, hoy por ejemplo a la tarde. Hoy a la tarde pasé por el Ateneo Gran Espléndida ahí en la calle Santa Fe. Estuve 1 hora y media buscando y leyendo libros de esoterismo. Una señora pasa por al lado y me mira y me ve con el libro en la mano. ¡Ay, no, saca eso, por favor, Dios mío! Señora, le dije esto, capaz que estuve mal. Señora, perdóneme, porque lo hizo un espamento adelante de todos, se dieron vuelta a todo, la gente no sabía si yo estaba choreándome un libro. Bueno. No, por favor, Dios mío, sacámelo. Pero una exageración la reacción. Señora, le dije, señora, no sea ignorante. Eso solo dije, señora, no sea ignorante. Este libro es un libro de espiritismo, es material de estudio. Después vos podés decir, no creo, o no comulgo con eso, o yo no lo haría, pero déjame leer. Acto seguido, para que veas, es una foto de lo que veo todos los días. Capaz que yo estoy equivocado y estoy exagerando, pero no sé, ya perdí la brújula, ¿qué querés que te diga? A esa misma señora me la cruzo en la esquina de Riobamba y Santa Fe. Hay un café, la Babieca se llama. Salgo de la librería, me compré un par de libros, que ahora voy a tener más tiempo para leerlos y para compartir con ustedes. Salgo de la librería y me la cruzo a la señora. Escuchá, porque es el remate de la historia. La misma señora que me había, para mí, ella me faltó el respeto a mí igual, Yo lo único que dije, señora, no sea ignorante. Cuando salgo estaba tomando un café con otra señora de la misma edad y le vi el teléfono. Adivina qué tenía en el teléfono. Lo que le dijo Wanda Mauricardi del Galatasaray. ¿Qué carajo me importa, señora? ¿Entendés que esa misma señora podía haber sido un chabón, ¿no? Pero esa misma persona quería repeler la posibilidad de estudiar el tema paranormal y prefería dedicarle minutos de su vida u horas a ver qué dice Wanda Nara. Bueno, perdóname, pero yo estoy en la vereda de enfrente. Para mí fue un broche de oro para decir, bueno, más señales no puedo tener. Porque a veces te hacen dudar de vos, Sobre todo hay gente grande que te hace dudar de vos. Porque no necesariamente la gente grande es sabia, Eso también es un mito. No, hay que escuchar, tiene que ver. Hay gente que acumula años y no aprende nada. Entonces tampoco hay que escuchar todos los consejos de los grandes, Ojo, no nos equivoquemos, Hay gente grande que te aconseja mal. Este es el lugar para todos los que somos incomprendidos, para los que nos sentimos afuera de esta sociedad hipócrita, para los que nos sentimos fuera de un sistema que nos obliga a hablar de 4 pavadas y que nos tiene como una ovejita. Porque esto no pasa solamente en Argentina, este programa se escucha en todo el mundo, gente, Tengo las métricas de YouTube, nos escuchan muchísimo en Estados Unidos, en España, en México. Confirmen si no los amigos que estén escuchando en otros países que no sean argentinos, para que no esté en juego la idiosincrasia argentina y podamos ser lo más globales posibles. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos fuera del sistema? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos invisibles? ¿Cuántos de nosotros sentimos que salir a la vida es cumplir con las obligaciones y después que está muy difícil la interacción con otros porque la gente habla pavadas? O yo estoy en un punto de intolerancia a la huevada que ya no puedo salir de ahí, me quedé atrapado en ese lugar y necesito hablar de temas más interesantes. O está pasando en todo el mundo. A veces porque lo hacen a propósito, Hay gente que está entrenada, hay gente que cobra por distraer. Así nomás te lo digo, hay gente que cobra por distraer. En el sentido que quieras. Y hay gente que vive en la huevada, en la pavada. Morir en la pavada, creo que se llama un cuento de Mamerto Menapache. Morir en la pavada, búsquenlo. Morir en la pavada se llama. Bueno, no seamos el protagonista de morir en la pavada. La vida es muy hermosa para hipotecarla con una entradita de 4 canapés. Yo me quiero comer el banquete entero. Y para mí el banquete entero es este tema, es la profundidad de la vida, es hablar de lo que importa, es hablar de lo que nos mueve, de lo que nos moviliza, lo que nos puede hacer evolucionar, porque la idea del paso por esta vida es evolucionar. Nosotros no venimos a vegetar acá, venimos a evolucionar, venimos con una misión. Mirá qué importante que es descubrir la misión que tenemos. La vida no puede ser la canción de Viejas Locas Homero.
Es la vida de muchos de nosotros también, ¿eh? Ir a laburar, levantarse, pagar las expensas, pero en un momento hay que romper eso y decir, pará, esto no puede ser la vida nada más. Tiene que haber algo más. Bueno, yo estoy en esa. Tiene que haber algo más y estoy buscando, rascando, y por eso voy y me muevo y leo y entrevisto gente y escucho historias y trato de evolucionar, subir el nivel. Los invito a este viaje lleno de historia. Soy Fernanda y esta historia la conté muy pocas veces porque cada vez que la recuerdo me vuelve esa sensación horrible en el cuerpo. No es algo que me dijeron, no es algo que soñé, yo estuve ahí. Yo la escuché. Mi hija tenía 5 años y estaba enamorada de una muñeca que se llamaba Nenina. Se la había regalado una amiga de la familia. Era de esas muñecas que hablaban cuando les apretabas un botón. Decía frases cortitas, de juguete, con una voz de nena que al principio parecía simpática. Mami, tengo hambre. Y mi hija le daba de comer de mentira. Peiname, y mi hija la peinaba. Cuidado, y mi hija se reía. Para ella era un juego. La llevaba de un lado al otro. La tapaba, la sentaba en la cama, le hablaba. Nada raro, una muñeca nada más, un juguete. Esa noche hacía muchísimo frío, como hoy. Era el día de la nevada en Buenos Aires, así que imagínate, la casa estaba cerrada, las ventanas empañadas, todos metidos adentro. Yo me acuerdo perfecto porque era una noche distinta. Afuera estaba todo raro, silencioso, y adentro tratábamos de dormir con frazadas hasta la pera. Mi hija se durmió con Nenina cerca, como siempre. Yo me acosté, mi ex marido también. Pasaron unas horas, no sé a qué hora era, pero era de madrugada. La casa estaba completamente tranquila. Hasta que escuché una voz. «Mami, tengo hambre». Abrí los ojos de golpe. Al principio pensé que mi hija se había despertado y estaba jugando. Me quedé quieta escuchando. No quería levantarme si era una pavada. Otra vez, «Mami, tengo hambre». La voz venía de la pieza de mi hija. Me levanté despacio, muerta de frío, y fui a la habitación. Mi hija estaba dormida. Dormida de verdad, no se movía. Tenía la respiración tranquila y Nenina estaba ahí, al costado de la cama. La miré. La muñeca volvió a hablar. «Peiname». Me quedé dura. Nadie la había tocado. No había nadie cerca, no había ningún botón apretado, nada. La agarré rápido, tratando de no hacer ruido para no despertar a mi hija, y fui al comedor. Mi ex marido ya se había incorporado en la cama porque también la había escuchado. Le dije, «La muñeca está hablando sola». Él me miró con cara de no entender nada, me pidió que se la diera. La dio vuelta, abrió la parte de atrás y le sacó las pilas. Me acuerdo del ruido de las pilas cayendo sobre la mesa. ¡Tac, tac! Yo pensé que era eso, algún falso contacto, algún botón trabado, cualquier explicación tonta, pero no. La muñeca sin pilas volvió a hablar. «Mami, tengo hambre». Ahí sentí un frío distinto. No era el frío de la nevada, era otra cosa. Mi exmarido la agarró otra vez, la revisó con más bronca que miedo, como tratando de ganarle a la situación. La apretó, la sacudió, buscó si tenía otra parte, otro compartimiento, algo escondido, y sí, encontró una batería chiquita dentro, una batería extra. Yo me acuerdo que dije, «Sacásela, la puta que lo parió». Él la sacó. Y la muñeca siguió hablando. «Cuidado». Esa palabra fue la peor, porque hasta ese momento podía ser una falla, una pavada eléctrica, un juguete. Pero cuando dijo «cuidado», en ese momento, con la batería arrancada y las pilas sobre la mesa, yo sentí que eso no era normal.
Mi exmarido se puso nervioso, yo también. No queríamos gritar porque mi hija dormía, pero estábamos desesperados. Él empezó a tirar de los cables, a abrir la masa, a buscar de dónde salía la voz. La muñeca no paraba. Tengo hambre, peiname, cuidado. Tengo hambre, peiname, cuidado. Una y otra vez. La voz salía clara, no se apagaba, no se deformaba, no se le bajaba el volumen. Seguía igual, como si tuviera energía de algún lado. Pero no tenía nada, nada. Yo ya no quería tocarla, me daba rechazo, me daba miedo y al mismo tiempo me daba culpa. Porque era la muñeca de mi hija. Pero no podía dejarla en su pieza, ni loca. La envolví como pude y la llevamos al garage. Abrí la puerta y la dejé ahí, en el piso, y cerré. Me quedé parada del otro lado, en silencio. Y desde el garage se seguía escuchando. Tengo hambre. No era fuerte, pero se escuchaba, atravesaba la puerta, venía del fondo, cada tanto repetía una frase, después silencio, después otra vez, ¡cuidado! Yo recé porque no sabía qué otra cosa hacer, no soy de asustarme fácil, pero esa noche yo tenía miedo de verdad, miedo de abrir la puerta, miedo de que la muñeca no estuviera donde la habíamos dejado, miedo de que mi hija se despertara y preguntara por ella. No dormí casi nada. Cada tanto me parecía escucharla de nuevo. Me levantaba, caminaba hasta el pasillo y me quedaba quieta. El garage estaba cerrado, la casa helada, mi hija dormida. Mi exmarido también estaba despierto, aunque no hablábamos. No hacía falta decir nada. A la mañana siguiente esperé al recolector de basura. No la tiré en una bolsa, me quedé esperando, quería verla irse, quería asegurarme que se la llevaran. La envolví bien, la metí en una bolsa, la dejé afuera cuando escuché el camión y me quedé mirando hasta que desapareció. Recién ahí respiré un poco, después entré a la casa, mi hija se despertó al rato, yo estaba preparada para que llorara por la muñeca, para que preguntara dónde estaba Nenina, para que se enojara conmigo, pero no hizo nada de eso, me miró y me dijo tranquila, menos mal que se fue Nenina. Yo me quedé quieta. Le pregunté por qué decía eso. Mi hija me contestó, porque iba a lastimarnos. No me explicó nada más. No quiso hablar del tema. Yo tampoco. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche. No sé cómo una muñeca habló sin pilas, sin batería, con los cables arrancados. No sé por qué mi hija dijo eso. No sé si ella sabía algo que yo no sabía. Lo único que sé es que Nenina se fue de mi casa al otro día. Y nunca más entró una muñeca así. Esta historia es real. Bienvenido, Mariano. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, la verdad que hace tiempo quería, digamos, comunicarme, pero por alguna cosa o por la otra siempre tenía como la duda de si lo contaba o no. Bueno, la cuestión es medio flashero lo que voy a narrar, pero bueno, me sucedió. Yo actualmente tengo 40 años y esto me pasó cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, más o menos. O sea que ya pasó bastante tiempo. Le voy a tratar de resumir. Básicamente, aclaro, no había tomado alcohol, ni droga, ni nada. Bien. En aquel momento estaba 100% limpio, era un adolescente que me había quedado solo en mi casa porque, bueno, mi padre había ido a trabajar, mi mamá había salido a hacer algunos trámites. La cuestión es que estaba solo en mi casa, en aquel momento tenía un perro, y lo único que hice fue, literalmente, sentarme en la cama de mi habitación, y así como me senté en la cama, automáticamente lo que es la habitación en cuestión se transformó en otro lugar. Sé que suena loco, pero fue tal cual me sucedió. Me veo, digamos, las manos, me veo el cuerpo. Fue una locura porque, bueno, básicamente tenía otra ropa. Las manos eran distintas, o sea, no me las reconocía, eran como más robustas, estaban sucias. Fue muy loco porque también se sentía el olor, había como olor como a polvo en el aire. Era todo muy loco y muy real, ¿no? Y al mismo tiempo se escuchaban ruidos que eran de bombas. Bueno, imagínense el escenario de guerra, para simplificarlo y hacerlo claro, ¿no? El ambiente era un espanto, de terror total.
y por alguna razón yo sabía que tenía que caminar para adelante y no lo quería hacer, o sea, no quería dar el paso hacia adelante, ¿no? O sea, había como una fuerza atrás que me empujaba y yo no daba otra más que obedecer esa orden y avanzar. Bueno, me voy mirando las manos, digamos, si tengo en las manos un rifle, un arma. Ajá. Desconozco qué tipo de arma es porque no tengo experiencia en ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que sabía que tenía que cumplir una misión. Cuando estoy llegando, digamos, a la distancia, vamos a suponer que habré caminado, no sé, unos 20 pasos, 10 pasos, no sé. La cosa es que en ese momento logro ver a la distancia un nene y una nena de espaldas a mí, vestido con ropa vieja. Cuando me ven llegar, se dan vuelta. La nena grita, pone una cara de terror impresionante. El nene sale corriendo, se escucha un disparo como que alguien le dispara al niño, digamos. La niña empieza a gritar con más fuerza, se pone a llorar. Y yo en ese momento sabía que tenía que matar a la nena, pero terrible. no lo iba a hacer. O sea, busquemos Sí. desvivir por las dudas por el tema de YouTube. Vos tenías que desvivir a la criatura y vos, o sea, era como tu misión, pero vos por dentro estabas rechazándola. Exactamente. Entonces, a todo esto me gritan en un idioma que no, digamos que no sé qué idioma es, pero bueno, entendía la orden, básicamente. Y bueno, en ese momento cierro los ojos, me niego a cumplir la orden, me vuelven a gritar de vuelta. Acto seguido, escucho que le disparan a la nena, digamos. O sea, vos no ejecutabas la misión y otro lo hizo por vos. Exacto, pero ahí no termina la cosa. Me vuelven a gritar, abro los ojos y en ese momento me entra un impacto como de bala en el cuerpo, y ahí es donde viene lo más loco. Vuelvo a mi habitación, me veo, en el aire, es difícil de describir, pero en el aire era como si había unas estrellitas, una especie como de estrellitas blancas como en la habitación, digamos, como que se iban diluyendo en un punto. Hizo como un ruidito que no sé ni cómo describirlo porque es indescriptible, o sea, no sé cómo describirlo. Y cuando esas estrellitas se disuelven por completo, estoy en mi habitación, me dolía el pecho, yo tenía una musculosa, recuerdo, estaba mi perro en aquel momento, le toco la cabeza como en señal de que pasó acá. Y como me dolía el pecho, me levanto la musculosa, digamos lo que tenía puesto, ¿no? Y cuando me levanto, encuentro una marca en el cuerpo, en el pecho, ¡Epa! Como de sangre esparcida, como coagulada, digamos, esparcida en el pecho. Y me dolía el pecho. Cuando llega mi mamá, obviamente, le muestro. No entendía qué era eso, porque no era una mancha de nacimiento, me había parecido en ese momento, digamos, ¿no? Fui al médico y no sabían qué decir. A los 10, 15 días aproximadamente esa mancha se me fue y empecé a recordar así como, bueno, fugazmente, como flashes de la vida pasada. Recordé dónde fue ese lugar, recordé personas que vivieron en aquel momento. Bueno, fue muy loco, pero eso vino después, mucho tiempo después. Ese sería como un resumen. Che, me impactó lo que contás porque además justo tengo preparado un informe de inmortalidad cuántica que es bastante parecido a lo que estás narrando. No estaba preparado, vos recién nos escribiste, no habíamos hablado antes. O sea, hay algo que está uniendo los dos temas ahora cuando, no sé si estás escuchando el programa, pero voy a hablar justamente de lo que acabas de contar. No, la realidad es que yo hace tiempo quería comunicarme, por alguna cosa o por otra no lo hacía, y dije, la realidad es que me pasaron varias cosas. Después de este suceso me pasaron 10 millones de cosas más, de diferentes índoles, pero digamos todas muy locas. Y dije, bueno, lo empiezo a contar porque siempre me reservé. Dije, bueno, lo empiezo a contar y bueno, acá estamos, ¿no? Por eso me animé a hacerlo, porque entiendo que esto son cosas que suceden, que por más que uno le ponga el título paranormal, la realidad es que son cosas que suceden, ¿no? Por más locas que parezcan, ¿no? Che, ¿sos director de cine? Yo soy director de cine, exactamente, sí. ¿Hiciste algo de terror? Sí, normalmente ahora estamos preparando un corto de terror que va a salir, si todo sale bien, en Halloween de este año. Qué buena onda. Estamos laburando, nuestra productora maneja una estética vintage, así filmamos con una estética media retro, con una cámara de los 90, hacemos un contenido bastante personal, me atrevo a decir, ¿no? ¿Me mostrás cosas ahora por el WhatsApp? ¿Me mandás algo de tuyo que me gustaría hacerte una propuesta para hacer un corto de Trasnoche Paranormal? Ya tengo la idea, te la tiro y vos después como director me dirás si lo ves viable. Dale, sí, dale.
Dale, obviamente que sí. Gracias, Y hace loco. rato que, como te digo, te quería escribir o enviar un mensaje y por algún motivo esta noche estaba acá solo en casa y dije, no sé, me salió del alma, vamos a hacerlo y bueno, y al toque ya me contestaste y acá estamos. Tenía que ser hoy. Te mando un abrazo, El Mariano. destino. Un abrazo. Estamos en contacto. Abrazo. Chau, chau. Chau, querido. En mi barrio hay una quinta donde dicen que todavía se escucha correr a un nene muerto. Yo no creía mucho en esa historia hasta que una noche pasé por la puerta y escuché una risa que venía desde adentro. Esto pasa en Villa Club. No voy a dar la dirección exacta porque los vecinos saben de qué casa hablo. Y los que viven por la zona también saben que cuando cae la noche, esa quinta no se mira igual. Durante el día parece una propiedad más grande, vieja, con árboles, paredes gastadas y ese silencio raro que tienen algunas casas cuando están mucho tiempo cargadas de historias. Pero de noche cambia. No sé cómo explicarlo sin exagerar, se siente pesado. Pasás por la vereda y bajás un poco la voz, aunque no venga nadie. Aunque estés solo. A esa casa muchos le dicen... la quinta del niño de la pileta. La historia viene de hace décadas. Yo no estaba ahí cuando pasó. Pero en el barrio se contó siempre igual. La repitieron los viejos, la repitieron los hijos y ahora la repetimos nosotros. Y lo raro es que, aunque pasaron los años, los detalles no cambiaron. Dicen que ahí vivía una familia de buen pasar, una familia acomodada, con casa grande, patio y pileta. En esa época trabajaba con todos ellos una mujer que limpiaba la casa. Y esa mujer a veces llevaba a su hijo chiquito. El nene jugaba con los hijos de los dueños, era inquieto, de esos chicos que no saben quedarse quietos. Corría por el patio, entraba, salía, se reía. Los vecinos más antiguos decían que era un nene alegre, simpático, muy pegado a la madre, hasta que una tarde de verano pasó lo que nadie pudo evitar. Los adultos se distrajeron. Fue un momento. Eso es lo más terrible de estas cosas. Un momento. Un momento alcanza. El nene se acercó a la pileta. Nadie sabe bien qué pasó. Algunos dicen que se resbaló. Otros dicen que vio un juguete flotando y quiso agarrarlo. Otros directamente no quieren hablar del tema. Lo único que se sabe es que cuando lo encontraron, ya estaba boca abajo en el agua. Lo sacaron desesperados, gritos, corridas, vecinos entrando, la madre llorando, gente dando órdenes sin saber qué hacer. En el barrio vivía un médico muy conocido, el doctor. No voy a decir su apellido, me vas a entender. Cuando lo llamaron fue de urgencia. Llegó rápido, se arrodilló al lado del nene e intentó reanimarlo adelante de todos. Le hizo maniobras, le habló, le pidió que reaccionara, pero el nene no volvió. Después de unos minutos, el doctor tuvo que decir lo que nadie quería escuchar. El chico estaba muerto. Desde ese día, la casa no volvió a ser la misma. La familia se fue con el tiempo. Después llegaron otros dueños y otros. Algunos duraron poco, otros intentaron quedarse, pero en el barrio siempre se comentó lo mismo, que en esa quinta pasan cosas. Al principio eran ruidos, puertas que se abrían solas, golpes en las paredes, pasos cortos durante la madrugada. No pasos de un adulto, pasos rápidos, livianos. El nene corriendo por el pasillo. Después empezaron las voces bajas, murmullos, a veces una risa, a veces una palabra suelta que no se entiende bien. El dueño actual, por lo que cuentan, suele dejar música prendida. Dice que así no escucha los ruidos de la casa. Y esa frase
A mí me quedó dando vueltas, Héctor. No escucha los ruidos de la casa, porque hay ruidos normales en una casa, un caño, una madera, un viento, pero cuando alguien te dice que deja música para no escuchar lo que pasa adentro, ya no estamos hablando de un ruido normal. Lo más fuerte vino después. Varias personas del barrio dijeron haber visto a un nene en la propiedad. No siempre en el mismo lugar, algunos lo vieron cerca del fondo, otros parados al lado de una ventana, otros cruzando rápido por el patio, un nene chico, un nene quieto, un nene mirando. Y cuando alguien intentaba acercarse o enfocar mejor la vista, desaparecía. Yo esta historia la escuché muchas veces. Sinceramente, al principio pensaba que era cosa de barrio, ya sabemos cómo son estas cosas. Alguien cuenta algo, otro le agrega un detalle, después pasa el tiempo y terminan inventando una leyenda. Pero había algo que no me cerraba. La gente que lo contaba no se reía, no lo contaban para asustar a nadie, lo decían bajito, incómodos, mirando para el costado, como quien cuenta algo que preferiría no haber visto. Y había otro detalle. Durante años, junto a una pared de la quinta, había una especie de lápida. No era una tumba grande ni nada de eso, era una piedra con inscripciones viejas. Algunos decían que tenía relación con el nene, otros decían que no, que capaz ya estaba ahí de antes. Yo qué sé, Héctor, no lo sé, pero todos la conocían. Hasta que un día la sacaron. El último dueño decidió retirarla y ahí, según los vecinos, todo empezó a ponerse peor. Más ruidos, más murmullos, más pasos, más gente diciendo que había visto al nene. Yo me enteré de eso por una vecina que vive hace años en la zona. Me lo contó una tarde en la vereda, con una seriedad que me dejó helado. Desde que sacaron la piedra, el nene está más presente. Yo no le conté nada, pero tampoco sabía qué decirle. Me pareció demasiado. Pero esa noche me quedó dando vueltas en la cabeza. Pasaron los días. Una noche tuve que volver caminando por esa calle. Era tarde. No tardísimo, pero ya no había nadie afuera. Las casas estaban apagadas. Se escuchaba algún perro a lo lejos y nada más. Cuando llegué a la altura de la quinta, bajé la velocidad. No sé por qué. Miré hacia adentro, entre las rejas, no vi nada. Seguí caminando y ahí escuché una risa corta de nene, me frené. No fue un grito, no fue algo fuerte, fue una risita clara, desde adentro de la propiedad. Me di vuelta enseguida y miré otra vez. La quinta estaba oscura. No había nadie en la vereda. No había chicos jugando. Me quedé quieto unos segundos, con el cuerpo duro y la piel fría. Traté de convencerme de que venía de otra casa, que capaz era la tele, que capaz era un vecino. Pero la risa había salido de ahí, del fondo, de la zona donde decían que estaba la pileta. Y entonces pasó algo peor. Escuché pasos cortos, rápidos, sobre hojas secas, como cuando un chico corre descalzo. 1, 2, 3, 4, después silencio. Me fui. No miré más. No me hice el valiente. No llamé a nadie. Caminé rápido hasta la esquina y recién ahí pude respirar. Desde esa noche no paso por esa puerta. Y lo más raro es que después hablé con otros vecinos y varios me dijeron lo mismo, que de noche se escuchan risas, que a veces parece un nene que corre cerca del fondo, que algunos perros se quedan mirando hacia la quinta y empiezan a llorar sin razón. Nadie sabe qué quedó ahí. No sé si es el recuerdo de una tragedia, no sé si es sugestión,
No sé si esa piedra que sacaron tenía algo que ver. No sé si el nene sigue buscando a su mamá, su juguete o simplemente no entiende que está muerto. Lo único que sé es que en Villa Club esa casa no se nombra más. Y cuando todo está tranquilo, cuando no pasa un auto, cuando no hay música y el barrio queda en silencio, hay vecinos que juran escuchar una risa infantil cerca de la quinta. Una risa que viene desde el lugar donde alguna vez estuvo la pileta. Esta historia es real. Saludo a Liliana en vivo. Liliana, estás en el aire. ¿Cómo te va? Sí, buenas noches. Buenas noches. Héctor. Vos sabés que tuve un problema hace 9 años y hasta el día de hoy no puedo explicarme qué fue lo que pasó. A ver. Porque mi hija estaba embarazada, ¿no? El bebé, yo tengo como dones, que adivino cosas, intuyo, Ajá. todas esas cosas, ¿viste? Y la llevé de urgencia a la clínica y ahí le hicieron una cesárea de urgencia. Bueno, mi hija, como digo yo, siempre es muy dormilona. No sé, son esas personas que siempre están cansadas en realidad. Ajá. Y bueno, esa noche estaba mi hija cuidándolo y me dijo, mamá, tengo una emergencia, no puedo ir. Yo no quiero ir, le dije. Bueno, pero tengo esta emergencia. Bueno, está bien, voy a cuidar a mi nieto. ¿Qué pasó? Que el bebé no podía dormirse. Ujú. Mi hija estaba en el tercer sueño con el tema de la cesárea, los calmantes, todo. Y yo lo amacaba y lo acomodaba vuelta en la cuna, se volvía a despertar de vuelta. Esto lo hizo 3 veces. En la tercera vez que yo lo levanté, siento como un flechazo hacia mi cabeza y me dice, abuela, yo no voy a estar mucho en este mundo. ¿Cómo? Y yo quedé, no sabía qué decir ni qué hacer en ese momento y lo miré y le dije, no te vayas ahora. No te vayas, por favor, porque si vos te vas, tu mamá se me muere, le dije. Pero para el Y bebé te siempre me habló. armó la conciencia. Sí, él me habló mentalmente. Ok. Y siempre digo, ¿por qué no pensé en él antes que mi hija? Porque él era un bebé recién nacido. Y salí después a la madrugada de ese lugar como que en estado de shock realmente. Salí, bajé, justo vino mi hija, me suplantó. Y yo lo primero que hice al llegar a mi casa, estaba un vecino conmigo. Y le digo, me pasó esto y no sé qué hacer. Porque él me habló. Un día he nacido así mentalmente. Ok, ¿y está vivo él? Y no me puedo explicar. Perdóname, ¿eso cuándo pasó? Sí. Hace 9 años. Hace 9 años. Sí. Y él falleció. ¿Y él falleció cuándo? Sí, 3 días antes de cumplir 3 meses. Ah, bueno. O sea, vos tuviste la revelación a través de un pensamiento telepático, por como lo contás, que el propio Sí. chico o el alma que estaba encarnada en ese chico te habló y te dijo que se iba a ir pronto de este plano. Sí, sí. Y terminó pasando. Sí, terminó pasando. Ujú. Eso es lo feo. Y Así que yo no me explico por qué un bebé me transmitió eso mentalmente. tal vez tenemos que entender tu historia con esta manera de ver la vida de la reencarnación, donde cada espíritu, cuando reencarna o cuando encarna, elige la vida que va a llevar, y entonces tal vez dentro de ese chiquito ya había un alma con historia, con otras encarnaciones, que por algún motivo o vos lo percibiste o él te lo quiso decir, te contó lo que iba a pasar, digo, ¿no? O sea, venía a cumplir esa misión. Para nosotros dolorosa, inentendible que un chico muera, ¿no? Pero bueno, hay misterios en el universo y este es uno. Los niños que Sí, vienen para partir antes. Y te cuento más, mi hija me lo traía porque él decía que no podía dormir y yo
lo ponía acá sobre mi hombro y él apoyaba su cabecita y se dormía. Ujú. Si yo no le hacía eso, no se dormía. Y bueno, fueron, como se dice, 2 meses y pico muy agónicos, porque fue no te digo, yo justo salí y cuando salí me enteré de la noticia porque él tuvo muerte súbita. Claro. Vos cuando recibiste la información de que el bebé te estaba diciendo que se iba a ir antes del mundo, ¿lo contaste o no lo contaste? Sí, lo conté. ¿A Lo quién conté a quién se este lo contaste? vecino, Además a del un vecino vecino, que siempre venía a tomar mate. pero y Y a a tu mi familia. mamá. ¿Y qué te dijeron ellos? Mi mamá me dijo, sí, puede ser porque no me dio muchas explicaciones. ¿Pero no les llamó la atención? No sé, porque mamá ya estaba en una edad que es bastante grande y no puede decir que Ah, ok. estaba muy... Ok, no estaba del todo conectada, ¿Entendés? capaz. Sí, sí. O que no me creyó realmente. Te Y yo ag- vivo siempre con esa preocupación, Preocupación pero no, bueno, porque vos no podías hacer nada. La realidad es sí, ya que sabía que no podía hacer nada, pero... solamente recibiste un mensaje. Y yo, a mi entender, digo, porque somos muchos, yo tengo 9 hijos en realidad, y unos tantos nietos, y todos lo querían. Toda la oración era para él más que nada. Es como que sabían, no sé, pero como era el primer hijo de mi hija, que es la más chiquita dentro de todo, todos estaban, como se dice, enamorados de él. Claro. Vos le hablabas de Ian, Ian, todo el mundo traía una cosa para Ian, ¿cómo está Ian? Todo el mundo preguntaba por Ian, y era el más chiquito de todos los nietos que tenía. Y bueno, y yo le digo a los míos que él fue un ángel que vino a ver cómo éramos nosotros en realidad, como familia. Claro. Yo tengo esa teoría, pero no sé, no me puedo explicar hasta el día de hoy. Es que capaz no hay una respuesta hasta el momento en que nos toque partir, ¿no? De qué rol vino a cumplir o esa alma. Andás a ver quién era. Los que Sí. creen en la reencarnación dicen que vos quizás hoy interactúas con alguien que ocupa el rol de tu sobrino, de tu nieto, pero en realidad en otra vida fue tu hermano o tu padre, ¿no? O sea, como que las almas vuelven a encarnar como en conjunto o se van cruzando. Mira, dice Marty, Sí, se no. me pasó con mi sobrino, un bebé de 5 días. En mi mente una voz me dijo que él iba a morir y fallé, dice. Marty, aclarame si murió o no, pobre el chiquito, ¿no? Pero digo, son muchos los casos que han tenido esta revelación. Sí, pero a mí me sorprende también el hecho de que él me ha dicho, abuela, yo no voy a estar mucho en este mundo, como que Te me preparó. reconoció como abuela también. Por eso, pero te preparó para el dolor inevitable. Sí. Así lo interpreto yo. Te mando un beso. Gracias, Liliana. Bueno, está bien. Chao, gracias. Chao. Hola, Héctor. ¿Qué haces, loco? Me dijiste recién que viviste algo que no lo contaste nunca o se lo contaste a poca gente. Sí, Héctor, sí. Pasó hace 2 años, ponele. A ver. Bueno, primeramente falleció mi mamá. Uh-huh. Se acostó a dormir y, bueno, no se levantó más en casa. ¿Hasta ahí me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Escucho mucho ruido de fondo, pero te entiendo. Ahí bajo, para que bajo. Sí. Estoy trabajando, ¿eh? Tranqui. Soy policía, estoy trabajando. Tranquilo. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, pasó así. De no creer, Héctor. A ver. Falleció mi mamá en casa. Al otro día cuando lo estábamos velando, de no creer, yo vivo en el terreno de al lado de ellos. Nos estábamos preparando para ir al velorio y ella era esas mamás que le gustaba mucho. Era, hijo, ¿qué te falta? Hijo, ¿tenés ropa para lavar? Hijo, de esos. Uh-huh. Y bueno, pasando por casa, veo que se prende el lavarropa. A lo que nunca tuve miedo de eso, Héctor, sabes que nunca tuve. Y entonces le digo, ma, déjate de joder y descansar. Uh-huh. ¿Hasta ahí me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, al año fallece mi papá, un 31 de diciembre.
Con mi papá, mis hermanos, créelo, mi mamá está enterrada. Ujú. Y sabes que mis hermanas la soñaban a mi papá enojado. Lo soñaban enojado. Pará, tu mamá está Le decían enterrada. que no la encontraba mi mamá. Pará. ¿Y tu papá no, dijiste? No, él lo cremaron. Ok. Mis ¿Y hermanas. soñaban con tu viejo enojado? Una decisión de él. Ok. Y que no la encontraba a mi mamá. Ujú. Enojado. Sí. Bueno, para el Día de la Madre, a la urna la tenemos en casa, Héctor. Ok. No soy de creer que alguien dice que está mal, otros que no. ¿No te da impresión ni te pasó está en nada? casa. No, al contrario, cuando paso lo saludo. Ok. Bueno, sabes que el Día de la Madre llevamos la urna. Llevé la urna al cementerio. ¿Podés creer? Era noviembre, Día de la Madre. Sí. No hace tanto calor. ¿Podés creer que apoyamos la urna en la placa y la urna se empezó a calentar? No. Pero a calentar, Héctor, ¿eh? Sí. La dejamos ahí un rato. Dejamos flores, todo. Llevamos la urna a casa y al otro día los empezamos a soñar juntos. Lo soñaron juntos, me vuelvo loco. Ya desde ese día, mis hermanas, yo los soñamos juntos. Mi hija, yo tengo una nena de 14 que vive conmigo. Y los soñamos, desde ese día los soñamos juntos. ¿Sabes que los sueño periódicamente? Los sueño una vez por semana. Ujú. Pero Héctor, yo sé que en el sueño, yo sé que están muertos. Claro. O sea, ¿Interactúas con ellos en los toco, los sueños? hablo y... Sí, y sabe que yo le digo, pero viejos, ustedes fallecieron. Sí, fallecimos, me dice. Cada vez que lo sueño, ¿eh? Claro. Como que los toco, pero yo en el sueño, yo sé que están fallecidos. Claro. No es que me engaño en el sueño. No. Es muy loco cómo Yo sé que pasan. al modificar las acciones se modificó ese reclamo de tu viejo fallecido, ¿no? Sí, la verdad que... Bueno, estamos esperando que se cumpla el contrato, pues es un cementerio privado, ahí en Virrey del Pino. Que se cumple el contrato y bueno, cremarlos y juntarlos a los dos. Que los dos. Che, gracias Pero por... en ese sentido estoy tranquilo. Sí. Que es de no creer, creer o no creer, pero están juntos, para mí están juntos. Gracias, Leo, por compartirnos tu historia. A vos, Héctor, gracias por escuchar. Te mando un abrazo, loco. Yo vi a un chico muerto al costado de la ruta. Pero lo peor fue verlo parado al lado de su propio cuerpo, mirándose a sí mismo. Hola, Héctor. Hola, comunidad. Soy Fernanda de Almagro y quiero contarles algo que me pasó en 2022. Yo soy actriz y ese día volvía desde Mar del Plata hacia Capital, después de hacer función. Venía agotada, muy cansada. Me traía un chofer y conmigo venía mi hijo Guille, que hoy tiene 12 años. Fue él quien me animó a contar esta historia, porque no la vi sola, la vimos los dos. Yo venía dormida profundamente en el auto, dormida mal. De esas veces que apoyas la cabeza y te apagás. Mi hijo, mientras tanto, me estaba filmando con el celular sin que yo me diera cuenta. Cosa de chicos. En un momento el auto frenó. No fue una frenada brusca, pero sí lo suficiente como para despertarme. Abrí los ojos medio perdida y le pregunté al chofer, ¿qué pasó? Él miró hacia adelante y me dijo algo como, seguro hubo un accidente. Y los curiosos están frenando la marcha. Todavía no se veía bien qué pasaba. Había autos avanzando lento, muy lento. Ese tipo de marcha pesada que se arma en la ruta cuando todos miran lo mismo. Habrán pasado 5 minutos y ahí lo vi. Al costado de la ruta había un muchacho tirado.
Había tenido un accidente de moto, se notaba que había pasado hacía muy poco, no hacía falta que nadie dijera nada. Yo entendí enseguida que ese chico ya no estaba vivo. Se me congeló el cuerpo. Pero lo que vi después fue mucho peor. Al lado del cuerpo, parado, estaba el mismo muchacho, el mismo, con la misma cara, con la misma ropa. Estaba de pie, mirando su propio cuerpo tirado en el piso. Yo me quedé dura, no podía hablar, no podía sacar la vista de ahí. El chofer seguía mirando la ruta, atento a los autos. Para él solo había sido un accidente, un cuerpo y nada más. Pero mi hijo y yo vimos otra cosa. Vimos al muchacho parado al lado de sí mismo. En ese momento Guille me miró y me dijo, ¿vos ves, mamá? Ahí entendí que no era impresión mía. Él también lo estaba viendo. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta contar. El muchacho giró la cabeza y nos miró. No miró el auto en general, nos miró a nosotros, a mi hijo y a mí. Tenía una cara de desesperación terrible. Como si no entendiera qué había pasado. Como si estuviera perdido. Como si se hubiera dado cuenta de que nosotros sí podíamos verlo. Yo no dije nada en voz alta, pero en mi cabeza le hablé. Le dije mentalmente, sí, sos vos. No tengas miedo, anda a la luz. Lo pensé con mucha fuerza, no sé por qué me salió eso, no lo planeé. Me salió en ese momento, viendo la desesperación en su cara. Mi hijo seguía con el celular en la mano grabando. Yo reaccioné y lo reté, le dije que dejara de filmar, que eso no se hacía, que era una situación horrible. Y él, con una tranquilidad que me dejó helada, me respondió, es que yo sé que no se dio cuenta, ma. Decile otra vez eso que dijiste de la luz. Yo me quedé sin aire, porque yo nunca había dicho eso en voz alta. Nunca. El chofer no entendía nada, siguió avanzando con el auto como todos los demás. La ruta volvió a abrirse un poco y nosotros seguimos viaje. Pero mi hijo y yo quedamos en silencio. Yo no podía dejar de pensar en esa mirada, en ese chico parado al lado de su cuerpo, en la cara que puso cuando nos vio y en Guille repitiendo algo que yo solamente había pensado. Horas después, cuando ya estábamos lejos de ahí, sentí una paz rara, no alegría, no alivio, paz. Como si algo se hubiera acomodado. Quiero creer que ese muchacho pudo entender lo que le había pasado. Quiero creer que encontró la luz. Pero lo que vimos esa vez no me lo olvido más. Vi a un desencarnado mirándose a sí mismo al costado de la ruta. Y mi hijo escuchó algo que yo jamás dije, solo lo pensé. ¿Creen ustedes que algunas almas quedan confundidas después de un accidente? Esta historia es real. Mi abuelo había muerto hacía 10 días, pero volvió para decirme dónde estaba el papel que toda mi familia buscaba desesperada. Y no solo eso, también me dejó un regalo escondido, exactamente como lo había hecho toda la vida. Mi nombre es Fernanda y esto que voy a contar pasó exactamente un 23 de junio de 2006. Mi abuelo se llamaba Aníbal Héctor, para mí era el amor de mi vida. Lo amaba muchísimo y lo sigo amando porque cuando una persona así se va, uno aprende a vivir con la ausencia, pero la extraña todos los días. Era de esos hombres serios, medio frío, medio alemán para sus cosas. No era de andar demostrando demasiado. Pero conmigo era distinto, conmigo tenía otra forma. Me hablaba de una manera especial, me cuidaba, me tenía muy presente. Él me decía Tucci. El 13 de junio de 2006 falleció. Se fue grande, sin sufrir. Eso nos dio algo de tranquilidad, pero igual el dolor fue tremendo. Porque el que se va descansa, pero los que quedamos nos tenemos que arreglar con el vacío. Mi abuelo y mi abuela habían estado casados casi 60 años, una vida entera juntos. Y después de su partida, apareció un problema que empezó a desesperar a toda la familia. No encontrábamos la escritura de la bóveda familiar. Mi mamá y mi abuela estaban como locas buscando ese papel.
En el cementerio habían permitido ponerlo ahí porque lo conocían desde hacía años, pero por protocolo necesitaban que presentáramos la escritura, si no, se complicaba todo. Y mi abuelo era muy ordenado, muy ordenado. Tenía los papeles, las facturas, los documentos, todo guardado. Pero esa escritura no aparecía por ningún lado. Mi mamá buscaba y buscaba, revisaba cajones, carpetas, cajas, papeles viejos. Mi abuela estaba destruida. Mi vieja lloraba de impotencia porque no entendía cómo podía faltar justo eso. Pasaron los días, nada. La madrugada del 23 de junio lo soñé. Pero no fue un sueño común. Yo sé cómo se siente un sueño normal. Este fue distinto. Lo vi. Lo tuve cerca, sentí su olor. Sentí el cuerpo de su abrazo. No era una imagen borrosa ni algo confuso. Era él, era mi abuelo. Y no me dio miedo. Al contrario, sentí esa paz de estar con alguien que una ama mucho. Pero al mismo tiempo había algo raro, porque yo sabía que él ya no estaba vivo. Entonces me habló. Y escuché su voz, clarita, firme, como cuando él me daba una indicación y no había que discutir nada. Me dijo: tú, Chi, decile a tu madre que debajo del ropero, dentro de la caja de Bariloche, está la escritura. Y para vos hay un regalo en la camisa celeste, la que tiene bolsillos con botones, dentro del ropero. Me desperté de golpe. Me quedé unos segundos quieta, tratando de entender qué había pasado. Todavía sentía su abrazo, todavía sentía su voz en mi cabeza. No lo dudé, salí corriendo a contarle a mi mamá. Le dije todo. Le repetí palabra por palabra lo que mi abuelo me había dicho. Lo de la caja de Bariloche, lo de la escritura, lo de la camisa celeste con bolsillos y botones, lo del regalo para mí. Mi mamá me miró raro, no me dijo demasiado. Pero algo en su cara cambió. Se fue directo a la casa de mi abuela. Yo me quedé esperando. No sé cuánto tardó, pero a mí se me hizo eterno. Cuando volvió, me acuerdo perfecto de su cara. Estaba pálida, pero sonreía. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo le pregunté: ¿qué pasó, ma? Y ella me dijo: estaba ahí. La escritura estaba donde tu abuelo me había dicho. Debajo del ropero. Dentro de la caja de Bariloche, tal cual. Yo me quedé helada. No sabía qué decir, pero todavía faltaba. Mi mamá me dio un sobre marrón. Adentro había $30, bien dobladitos. Estaban guardados en la camisa celeste, la de los bolsillos con botones, exactamente donde mi abuelo me había dicho en el sueño. Yo dudé en agarrarlos, me parecía raro, me daba cosas, sentía que era algo de él. Pero mi mamá me dijo: es tuyo. Si él te lo quiso dejar como regalo, tenés que quedártelo. Y ahí pasó algo que terminó de cerrar todo. Después de un rato, mi mamá me miró y me dijo: Fernanda, la puta madre, cuando vos naciste, mi papá me dio exactamente $30 para que te comprara lo que necesitabas. Yo me quedé muda y ella siguió. Y ahora también me acuerdo, para tus 15, también me dio $30. No era cualquier plata, no era cualquier número, 30. Los $30 de mi abuelo. Ahí entendí que no había sido un sueño, no fue sugestión, no fue casualidad, era él. Vino para sacarnos de un problema y de paso me dejó una señal. Desde ese día, nunca más lo soñé. Nunca más vino de esa manera. Pero yo sé que fue él. Lo sé por su voz, por el olor, por el abrazo, por la forma en que me habló y por esos $30 que aparecieron donde nadie sabía que estaban. Y también sé algo más. Sé que algún día nos vamos a volver a ver. ¿Alguna vez soñaron algo parecido con un ser querido? Cuéntenlo, por favor. Esta historia es real. Leandro, estás en el aire, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo andas? Buenas noches. Bienvenido, ¿de dónde sos, che? De Quilmes, Héctor. De Quilmes. ¿Cómo andas? Bien. Muy bien, y me gustaría escuchar tu historia. Bueno, esto pasó más o menos en el 2007. Yo tenía un amigo que éramos muy amigos y mi novia era la novia de la hermana de él. Uh-huh. Y bueno, él tenía una hermana que falleció de un cáncer,
pero decían que la hermana era media bruja, ¿viste? Hacía brujerías, hacía un montón de cosas. Bueno, la cosa que a mí me empezaron a pasar un evento de cosas, abajo del colchón, ¿viste? Me aparecía ropa interior de mujeres, ¿viste? Fotos de mujeres desnudas, ¿viste? Pará. Fecha de nacimiento. Te aparecían porque alguien las iba a dejar. Claro, Ok. eso era un trabajo que me estaban haciendo, ¿viste? Ujú. Me aparecía todos los días, pero 10, 12 No, conjuntos de ropa interior de mujeres, ¿viste? no quiero hacer apología de la brujería, pero sí necesito que me describas con más detalle qué objetos te habían dejado debajo de la cama. Fotos, pero describime un poco más. ¿Qué cantidad, qué tenían, qué más había? Me dejaban fotos como de mujeres desnudas, pero tipo en diablos eran, ¿viste? Con cuernos, con cola, con el tridente, ¿viste? Como almanaques, ¿te acordás esos almanaques que venían viejos? Sí, claro. Bueno, y atrás lo dabas vuelta al almanaque y tenía mi fecha de nacimiento, ¿viste? Mi nombre completo, ¿viste? Todos los días era aparecer eso, todos los días, Héctor. Con mi mamá íbamos, levantamos el colchón y todos los días aparecía eso, ropa interior. Bueno, después pasó el tema que falleció la hermana de este pibe y yo estaba en mi casa acostado. Bueno, fui al velorio, todo. Cuando vengo a mi casa, como a las 2 de la mañana, estaba acostado y entre dormido siento como que me tocan, ¿viste? Y yo me despierto, pues apenas me toca me despierto y la veo ella parada, a la hermana de mi amigo, fallecida, ¿viste? Normal, no la vi traslúcida, nada, ¿viste? Normal. Y me dice, ese trabajo que te están haciendo es tu suegra, me dijo. Así nomás, así que bueno, yo me asusté. Primero, ¿viste? Me quedé, ¿viste? Después me asusté y le comenté a mi amigo, bueno, eso. Y bueno, yo ya me separé de esa piba, todo, pero era verdad, era un trabajo que me estaba haciendo mi suegra, mi ex suegra, a mí, como una atadura, ¿viste? Y lo confirmaste porque no solo encontraste los objetos, sino vos tenías las repercusiones en tu propia vida, en tu cuerpo. Sí, Héctor, era todos los días levantarme y encontrar ropa interior manchada con sangre o sucia o abajo de mi colchón, ¿viste? Che, me dio un poco de impresión y lamentablemente no quiero llegar a esta conclusión pero me vas a entender a lo que voy. No quiero llegar a esta conclusión, pero lamentablemente de cada 10 historias que escucho de brujería, 9 tienen que ver con un familiar, el que te hace el trabajo. Sí, y vos sabés que bueno, yo las juntaba con mi madre y las poníamos en un cartón y las prendíamos fuego, ¿viste? Todos los días prender fuego con alcohol en el fondo, pero era una atadura gigante, ¿viste? Esta piba me ataba, ¿viste? Y digamos ella con la madre, ¿viste? O sea que tenía más fuerza el trabajo. Claro, y me vino a avisar la madre de la hermana de mi amigo fallecido. Me avisó quién era quien me estaba haciendo el trabajo. Y como después pasó el tiempo, la dejé, nunca más me pasó más nada, Héctor. Desde que el día que le puse un freno a todo, ¿viste? Yo ya soy un tipo grande, ¿viste? Tengo 41 años, la primera vez que me pasa algo así, ¿viste? Che, creer o reventar, loco. Y para nada sos un tipo grande, boludo. Si vos sos grande con 41, yo con 47 soy un abuelo, querido. Te mando un abrazo. Sí, que nunca me pasó nada. Creo en todo esto, que lo que vos decís, yo estoy del lado tuyo, yo estoy en la vereda del frente, ¿viste? Creo en todo esto, pero respeto, ¿viste? No me meto con nadie. Pero bueno, me pasó esas cosas en el 2007 y nunca lo comenté, se lo comenté a poca gente, ¿viste? Y digo, bueno, estaría bueno hablar con Héctor, yo te sigo hace un montón, Héctor. Buena onda, loco, gracias. Hola, Héctor, me llamo Esther. Tengo 36 años y soy de Lugo, España. Después de la época del COVID me quedé sin trabajo. En ese momento yo estaba viviendo en Inglaterra. Y como necesitaba trabajar, acepté lo primero que apareció. En marzo me salió un puesto en un hotel al sur de Inglaterra, cerca de un aeropuerto grande. No voy a dar nombres, pero el lugar era raro desde el principio. El hotel estaba ubicado en una zona que, según decían, había sido una base militar durante la Segunda Guerra Mundial. También había habido una base americana por ahí. Al costado había un bosque bastante grande. Al principio no pasó nada.
Los primeros 3 meses lo llevé bien, trabajaba, volvía a la habitación que nos daban algunos empleados cerca del hotel, dormía y el otro día seguía. Pero después del verano empecé a sentirme distinta. Primero fue una sensación rara, como si algo no estuviera bien. No era miedo, era incomodidad. Me costaba entrar a la habitación. Me quedaba parada en la puerta sin entender por qué no quería pasar. No había nadie adentro. No había ruido, no había nada visible. Pero mi cuerpo reaccionaba como si ahí hubiera algo. En enero de 2022 empezaron los mareos fuertes, de esos que no te dejan hacer vida normal. Estuve 1 semana sin poder ir a trabajar. Después se me sumó un dolor de cabeza que me duró casi 1 mes entero. Iba a urgencias, volvía, me revisaban, pero nadie me daba una explicación clara. Y yo estaba cada vez peor. En marzo y abril mi salud empezó a caer más rápido, me sentía débil. Me costaba mantenerme en pie. A veces veía cosas que no sabía si eran alucinaciones, cansancio o algo más. Yo intentaba convencerme de que era estrés, de que era el trabajo, que era la presión de estar lejos de casa. Pero no era eso. Cuando terminaba mi turno, lo único que quería era dormir. Estaba agotada. Pero al llegar a mi habitación me pasaba algo muy feo. Me acostaba y sentía la necesidad de irme. No era tengo sueño, era otra cosa. Era como si mi cuerpo me dijera, salí de acá. Me daba miedo hasta apagar la luz. Me daba miedo estar sola. Y lo peor era que yo no podía explicarlo sin sonar loca. Con el tiempo empezaron a pasar cosas raras con otros trabajadores. Un día un compañero perdió el conocimiento mientras manejaba y chocó su coche contra la pared que estaba al lado de mi habitación. El golpe fue tremendo. La pared y la puerta quedaron rotas. Por suerte él sobrevivió, pero después de eso yo ya no pude mirar ese lugar igual. También empezaron a llegar policías y fuerzas especiales al hotel cuando había eventos políticos importantes. Cada vez que pasaba eso, el ambiente se ponía peor. No sé cómo explicarlo sin que suene extraño, pero la gente se empezaba a sentir mal. Una vez, con esos policías en el hotel, vi cómo varias personas se ponían blancas, como si se fueran a desmayar. A mí me pasó igual. Sentí un bajón en el cuerpo, una debilidad muy fuerte, las piernas flojas, el pecho apretado. No era algo normal. No era una persona sintiéndose mal, éramos varios al mismo tiempo. Y no fui la única. Una chica que trabajaba en recepción empezó a tener problemas parecidos a los míos. No podía dormir. Tenía ansiedad todo el tiempo. Me contaba que también veía cosas o sentía cosas y que ya no estaba tranquila en ningún momento. Ahí empecé a pensar, esto no me pasa solo a mí. Pero igual seguí yendo a trabajar porque necesitaba el dinero y porque una parte de mí seguía queriendo encontrar una explicación lógica. Hasta que un día pasó algo que no pude justificar. Yo estaba sola trabajando. Completamente sola. No había clientes cerca, no había compañeros, no había nadie en esa parte del hotel. De repente, apareció un hombre. No lo vi entrar. No escuché pasos, no escuché una puerta, simplemente estaba ahí. Se me vino encima y me agarró del cuello. Sentí la presión, sentí el susto en el cuerpo, sentí que me quería pegar o hacer daño. Fue real para mí, no fue un pensamiento, Y cuando reaccioné no había nadie. Me quedé temblando. Miré para todos lados, revisé, no había nadie. No entendía nada. Me dio vergüenza contarlo porque sabía que cualquiera iba a decir que era estrés, que era cansancio, que yo estaba mal. Pero yo sé lo que sentí. Después de eso mi salud empeoró más. Seguía yendo al médico y al hospital. En algún momento me encontraron algo y me dijeron que me tenían que operar. Yo ya no podía más. Lloraba todo el tiempo, me desmayaba. Sentía que todos me hablaban mal, como si de golpe yo molestara. Como si quisieran que me fuera, pero al mismo tiempo se burlaban de mí. Presenté mi dimisión para después de la operación y lo más raro fue la reacción de algunos. No pareció importarles. Algunos incluso se reían. Yo estaba destruida, enferma, asustada. Sentía que para ellos yo era un problema del que se estaban sacando de encima. Me operaron. Estuve un tiempo sin trabajar. Pero antes de irme definitivamente tuve que volver.
Y ahí pasó lo peor. Una noche estaba en mi cama, en la habitación de empleados. Serían las 3 de la mañana. Yo estaba despierta, tratando de dormir. No había nadie conmigo. La puerta estaba cerrada. De golpe sentí que alguien me agarraba el cuerpo entero. No fue una sensación leve, no fue un escalofrío, Fue como si unas manos o una fuerza me sujetaran de verdad. Me agarró el cuerpo, me dejó dura, me llenó de miedo. Yo no podía entender qué estaba pasando. No veía a nadie, pero sentía que había alguien. Me puse muy nerviosa, el corazón me iba rápido, sentía frío y calor al mismo tiempo. Nunca me había pasado algo así. Después de esa noche me fui tan pronto como pude. Pensé que al irme del hotel todo iba a terminar, pero no terminó. Ese mismo año, volví a sentir esa presencia unas 3 veces más. Estando en mi cama, ya no estaba en el hotel, pero era la misma sensación. Alguien tocándome, alguien sujetándome. Algo que yo sentía como masculino, no sé explicarlo mejor. No veía una cara, no escuchaba una voz, pero sentía una presencia fuerte, pesada, pegada a mí. A partir de ahí, caí en una depresión profunda. Empecé a tener sueños repetidos. Soñaba con una mujer que me ponía cosas en la bebida. Ella no estaba sola. Había más personas. Yo veía cómo me echaban algo en un vaso. En uno de esos sueños llegué a beber de ese vaso y el sabor era horrible. ¿Lo escupí o lo tiré? No recuerdo. Pero me desperté con una angustia tremenda. Y esto es algo que también me pasó en la vida real. Un día me dieron una comida en el hotel y terminé 3 días en el hospital. Algo me cayó muy mal. No puedo asegurar qué fue. No puedo decir con pruebas que alguien me dio algo a propósito, pero sí puedo decir que me enfermé muy fuerte después de comer. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. No sé si alguien me estaba dando algo a mis espaldas, no sé si algo raro en ese hotel, no sé si había tecnología, experimentos, sugestión, no sé. Lo único que sé es que entré a trabajar en un hotel y salí siendo otra persona. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Todavía intento recuperarme de todo lo que me pasó, de lo físico y de lo mental. Hay partes que recuerdo bien, otras que tengo confusas y otras que siento que todavía no puedo ordenar. Pero de algo estoy segura. Ese lugar tenía algo. Y no era normal. Gracias, Héctor, por el programa. Esta historia es real. ¿Qué significa la Catrina mexicana? Porque muchos están preguntando. La Catrina es mucho más que un disfraz colorido o un maquillaje de Día de Muertos, Es un símbolo, la Catrina mexicana, de la relación del pueblo mexicano con la muerte. Un lazo de respeto, pero también de picardía, de burla y de filosofía. Realmente es algo muy hermoso lo que pasa en México con la Catrina, con esa imagen. La historia de la Catrina no nació en el mundo espiritual, sino en el mundo de la protesta. Su creador fue un ilustrador mexicano, José Guadalupe Posada, a principios del siglo XX. En ese momento, México vivía una enorme época de desigualdad. Posada dibujó una calavera con un sombrero elegante de estilo francés, adornado con plumas. El nombre original no era Catrina, sino la calavera garbancera. ¿Qué significaba? Los garbanceros eran personas de sangre indígena que vendían garbanzos y que, al enriquecerse un poquito, pretendían negar sus raíces culturales vistiendo y actuando como si fueran europeos. El mensaje de Posada era demoledor. La muerte, al fin y al cabo, es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. El personaje que hoy conocemos, con el vestido largo y elegante, se lo debemos a otra persona, al muralista Diego Rivera. Él tomó la calavera de Posada y le puso cuerpo, la vistió con ropas de la alta sociedad y la pintó en un famoso mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, un mural de 1947.
Rivera la bautizó la Catrina, porque en México de esa época se llamaba Catrín al hombre elegante, al aristocrático. Al inmortalizarla en la pintura, al lado de grandes personajes de la historia mexicana, la transformó en un patrimonio cultural. Hoy en día, Catrina abandonó la crítica política y se convirtió en la guardiana del Día de los Muertos. Cuando la gente se maquilla como ella o coloca figuras en los altares, cambia el significado. Está la pérdida del miedo. Al vestir a la muerte con galas, colores y flores, se le pierde el terror. Ya no es un esqueleto lúgubre que viene a cortar la vida con una guadaña, sino que es una dama elegante que nos acompaña en la transición. Se celebra la memoria. Representa la idea de que los muertos siguen vivos en el recuerdo y que cuando regresan en su día, vienen a una fiesta, no a un funeral. Es la gran igualadora, nos recuerda la fragilidad de la vida. Las joyas, el dinero y los títulos se quedan acá, porque en el más allá somos todos iguales. El sombrero enorme del grabado original representa la vanidad humana. Hay una conexión prehispánica. Algunos ven en la Catrina una evolución de la reina azteca de Mictlán, del inframundo, que custodiaba los huesos de los muertos. Y realmente la Catrina pasó de ser un volante impreso en un papel barato a una de las identidades visuales más reconocidas del mundo, adaptadas en el cine, el arte y los investigadores de lo esotérico. La Catrina. La mujer de negro del cementerio de San Justo. Yo pensé que lo que contaban de esa señora que anda en la siesta por el cementerio era exageración, hasta que la vimos de frente, con una bolsa llena de cosas, parada cerca de las tumbas. Héctor, soy de San Justo. Mi papá y mi abuela están enterrados en ese cementerio y esto que voy a contar me pasó. Te escribo porque escuché el relato de un hombre que habló de una señora que aparece en la siesta, en la parte vieja del cementerio, y quiero decir que es verdad. Nosotros la vimos. Es una señora mayor, bajita, vestida de negro, usa como una capa o algo parecido. Tiene una presencia rara. Mi familia y yo solemos ir al cementerio los domingos o feriados. Vamos a visitar a mi papá y a mi abuela. Es algo que hacemos con respeto, en silencio, como cualquier familia que va a ver a sus seres queridos. Pero una vez, cuando fuimos a la parte vieja donde está mi papá, encontramos algo que nos dejó heladas. En la tumba de mi papá había velas negras usadas. También había ataduras hechas con tela roja y lo peor fue ver que habían sacado tierra de la tumba de mi papá y de la tumba del difunto de al lado. La tierra estaba removida. No era algo que podía confundirse con mantenimiento, ¿eh? Me llené de bronca. Me dio una indignación tremenda. No podía entender cómo alguien podía meterse con una tumba, con el descanso de una persona, con el dolor de una familia. Me fui directo a hablar con el cuidador del cementerio. Le dije que cómo podía ser. Que si él cuidaba el lugar, cómo permitía que pasaran estas cosas. Que habían puesto velas negras, que habían hecho ataduras, que habían sacado tierra de la tumba de mi viejo. El hombre me escuchó y me preguntó, ¿vos creés en estas cosas? Le dije que no. Pero la verdad es que sí creía. No quería admitirlo de golpe, pero sabía que eso no era una pavada. Sabía que lo que habíamos encontrado tenía una intención. Entonces el cuidador me dijo algo que me dejó peor. Me dijo que él sí creía y que por eso no se metía. Después me contó que esa mujer hacía mucho tiempo que estaba ahí, que hace esas cosas, que busca tumbas. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté. Y él me dijo, si querés decirle algo, andá. Está en el fondo buscando otra tumba para hacer un trabajo. Cuando me dijo eso me quedé helada. En ese momento pedí protección. Nosotros no somos católicos. Somos de una doctrina que se llama Escuela Científica Basilio y sabemos que estas cosas existen. Sabemos cómo funcionan los trabajos espirituales. Por eso, aunque yo estaba indignada, también sabía que no era para tomarlo a la ligera. No me animé a enfrentarla.
Y menos mal, porque cuando volvíamos caminando hacia la tumba de mi papá la encontramos. Venía con una bolsa de arpillera llena de cosas. No sé qué llevaba adentro. Para mí eran huesos. Tenía el rostro medio tapado. Era una anciana, bajita, de negro. La miré, mi mamá también la vio y mi mamá me dijo bajito, no le digas nada. Yo me quedé dura porque la mujer nos miró fijo. No fue una mirada cualquiera. Nos dijo con la vista, no se metan. Sentí un frío en el cuerpo. Tenía ganas de decirle de todo, que a los muertos se los respeta, pero no pude. No porque no tuviera bronca, No pude porque sentí que no había que hablarle. Me frené por mi mamá, por la situación y por lo que uno sabe. Porque cuando uno ve cosas así de frente, entiende que no todo se arregla discutiendo. Volví a pedir protección a mi guía espiritual. Seguimos caminando y no dijimos nada, pero esa imagen me quedó grabada. La mujer de negro, la bolsa de arpillera llena de huesos, las velas negras usadas, la tela roja, la tierra removida. Desde ese día yo sé que lo que cuentan es verdad. Y pasa en ese cementerio. Lo peor es que, por lo que nos dijo el cuidador, no era la primera vez. Yo no sé qué hace la mujer ni para quién trabaja, pero sé lo que vi. Por eso te lo quería contar, Héctor, porque cuando escuché el relato de ese hombre que trabajó ahí y contó algo parecido, sentí que se reafirmaba todo. Esa mujer existe y anda por el cementerio. Y alguien debería hacer algo para que las familias puedan visitar a sus muertos en paz. Te queremos mucho, te escuchamos siempre con mi tía Carmen y mi mamá Margarita. Y esta historia es real. Fer, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bienvenido, ¿de dónde sos? De Bellavista. Bellavista, bienvenido. Buenos Aires. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, te cuento. Te cuento ahora 2 y otro día te cuento Genial. como 4 o 5 más que tengo porque estuve 35 años en el ejército, así que dentro de Campo de Mayo y Palomar tengo para escribir un libro más o menos. Me encanta, te escucho. Bueno, yo estaba saliendo con una chica que hacía como ritos umbandas con la prima. Ok. ¿No? ¿Tenés Empecé idea? a salir con Perdona, ella. ¿tenés idea qué tipo de ritos? Mira, Mirá, la verdad, algo de la pompallira o algo por el estilo. Hablaban siempre. En realidad no eran cosas malas que hacían supuestamente, pero bueno, andaban en ese tema. Yo acá en mi casa siempre dormí, las habitaciones están en el primer piso, en la planta baja tenía un equipo de radio, acá en mi casa, vivía solo, siempre dormí con la radio abajo prendida, ¿no? Una de las primeras veces que se quedó a dormir en casa, se despierta a la noche y me dice, me están llamando. Yo todo cagado digo, ¿qué pasa? ¿Quién te llama? No había nadie acá en casa, estábamos los dos solos. Me dice, están abajo, me están llamando. Yo dije, bueno, entró alguien en mi casa. Fui militar, así que agarré el arma que tenía y bajé las escaleras. Estaba la radio prendida. Cuando estoy bajando las escaleras, la radio, que estaba en sintonía, empezó a hacer un ruido rarísimo, pero no de que estaba mal sintonizada. En vez de hacer la lluvia cuando está mal sintonizada, hacía como unos ruidos, así, una cosa así media rara. Como una voz. Claro. Y agarré y desenchufé el equipo de música. Bueno, ahí quedó todo. A las 2 noches, me dice, un día antes de mi cumpleaños, ¿no? A las 2 noches, yo la había conocido hacía 2 semanas, así que mucho de mi vida no le había contado de mis padres y todo. Mi papá se murió un día antes de mi cumpleaños. El día antes de mi cumpleaños, el 19, se despertó y me dice, estuvo a la noche un hombre acá con polera y me dijo que no te olvides de él. Nunca le hablé de mi papá. Mi papá vivía de grande, andaba siempre con polera, pero nunca le dije nada. Me quedé frío. O sea, ahí empezaste, viste que cuando te tiran un dato así se te mueve toda la estructura porque decís, pará, entonces hay algo más, No. che, porque ¿cómo pudo acceder a esa información? No, te juro por mi hija que no sabía nada. Nada, nunca le conté. Es más, nunca me preguntó de mis papás, nada por el estilo. Me dijo, tampoco me dijo tu papá, dice Ese que no hombre, te olvides, claro. un señor con polera, me dijo. Cabeza blanca, era mi viejo, obviamente. Uy, me quedé frío.
Así que bueno, tenía esas dos ahora y otro día llamo y te cuento algunas del Palomaro de Campo de Mayo que están también para alquilar balcones. Te agradezco, loco. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo grande, Héctor. Nos vemos. Chau, Fer. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Te escuchamos tu historia. Hace un tiempito igual te había contado una parecida, pero bueno, hace 3 semanas aproximadamente falleció mi viejo. Uh-huh. Bueno, y empecé a liberar un montón de cosas, como, no sé, pertenencias de él, cosas, viste, que las personas grandes van guardando y uno como familiar, hijo, bueno, va liberando para todos lados, vas regalando cosas, vas tirando otro montón y bueno, haces como una limpieza. Bueno, en una de lo que me tocó limpiar de él, él tenía un criadero de animales, bueno, regalé un montón de cosas y había ropa de él que yo regalé casi todo y bueno, después agarré y todo lo que era ya basura, prendí fuego un montón porque es un terreno enorme. Bueno, primero, lo que me pasó raro, que estaba con mi hermano y mi mamá, había un conjunto de Barcelona que yo le había regalado a él y mi vieja, como estaba nuevo, me dice, lo voy a dejar acá y se lo voy a regalar a alguien que tenga esa medida más o menos. Bueno, nos fuimos a dormir. A la noche yo lo sueño y cuando lo soñé, es como que lo soñé como con cara seria y estaba bien, lo vi bien físicamente y todo, porque él falleció en muy malas condiciones y me miraba serio. Bueno, al otro día nos levantamos, no había manera de que nadie entre de la parte del patio, el conjunto no estaba. Uh-huh. No estaba y mi vieja me dice, che, ¿dónde está el conjunto? ¿Lo agarraste vos? Le digo, no. Bueno, lo buscamos por todos lados, no estaba, no había manera de que el perro se lo lleve tampoco, hay un perro que tengo afuera, no estaba. Bueno, como que quedó ahí, viste, yo creo mucho en eso y bueno, como que quedó ahí. Después, más tarde fui a parte del criadero y mi hermano me dice, esos baldes de 20 litros que están ahí, yo ya los voy a sacar, los voy a retirar y vamos a prender el fuego junto con la otra basura que quedó, prendemos fuego todo y la otra parte la tiramos. Bueno, sacó, removió unos tachos, lo pusimos en un pozo que tenemos ahí que hicimos y él se sienta en la parte de la cama del primer piso que tenemos, se sienta con mi vieja, se prende un cigarro, mi vieja también y se quedan hablando. Y mi hermano hacía con las piernas así, dice, ma, este gato, sacalo afuera, tenemos una gata, sacalo afuera, porque ahora se escondió acá abajo y me está agarrando. Y cuando miran por la ventana balcón, el gato estaba en la mitad del patio. Y mi hermano se va para abajo de la cama y no había nadie. Es como que lo estaban queriendo agarrar. Y pensó que era el gato que lo estaba rajuneando. Y bueno, después yo esa misma noche escucho como un golpe en la mesada. Y como que se me cruzó por la cabeza mi viejo, pero mi viejo no me asustaría nunca. Yo tenía buena relación con él. Sacando que se murió en condiciones medio agresivas porque tenía una demencia y se dializaba hacía muchos años. Digo, bueno, y agarré y puse incienso, mirra, sándalo y tiré un poco de sal en las puertas, defumé todo, pedí que se vaya todo, porque para mí se me cruzaba en la cabeza como que había algo pegado o algo que se confundía con la imagen de mi viejo. Después de que hice todo eso, me puse en la cocina y hablé, le dije, por favor, si te manifestás, sos vos o algo, te pido por favor que no nos asustes, porque estamos acá y nos estás asustando si sos vos, por favor, no hagas eso. Y bueno, hace ya casi 7 días que está todo tranquilo. Mirá, viste esto que decimos siempre de creer o reventar, tuviste que llegar al límite de interactuar con eso, o con tu viejo, no sabemos, para que se corte. Exacto, porque para mí había como algo pegado, pero era medio ilógico que como que mi viejo nos quiera hacer algo o nos pase algo relacionado con él, porque no, o sea, si bien él tenía un carácter, una presencia muy fuerte, era muy conocido en el lugar, en el barrio y todo, por ahí se enojaba mucho conmigo, pero nunca sería capaz como de hacerme daño a mí y a mi familia, claro. Porque me recontraprotegía. Pero es que no tiene sentido que les haga daño. Exactamente, o que nos asuste. Te puedo preguntar algo igual, porque hay un detalle que me parece que obviamente es doloroso, pero que
tiene sentido lo que te voy a preguntar. Vos dijiste medio al pasar que el final de la vida de tu viejo fue con demencia. Sí, él tenía una demencia y hablaba con todos los muertos, con mi abuelo, con mi abuela, con los otros familiares. ¿Él Y me interactuaba decía, con seres invisibles, o sea, con gente? ¿Nombraba con quién hablaba? sí, nombraba y encima se sentaban, porque me decía, recién estuvo acá tu vieja, le decía a mi mamá. O sea, mi abuela murió hace 3 años. Ujú. No, le dice Enrique, no, porque mi mamá se fue hace 3 años, falleció. No, bueno, no sé, pero él estaba acá y tu viejo también estuvo. Me dice que no toma más, porque era alcohólico mi abuelo. Y, o sea, con respeto, ¿no? Lo digo. Ujú. Era alcohólico y bueno, falleció de una enfermedad y recién estuvieron acá. Hablaron conmigo, pero bueno, dijeron, después te venimos a buscar. Esa frase muchos las deben conocer porque antes que una persona se vaya, yo he escuchado relatos que no, vino tal, que ya falleció hace tanto tiempo. Y bueno, y lo decía en el hospital, lo decía en el criadero, lo decía en mi casa. Estuve hablando recién con mi primo, el primo también falleció hace más de 15 años, y ya nos mirábamos como diciendo, bueno, ya sabemos de lo que significa. Yo igualmente creo mucho porque incluso curé mucha gente, tengo un don de curar, Ujú. adivino, tiro las cartas, mi vieja es vidente, o sea, hicimos muchas cosas en casa y vimos muchas cosas, no nos asustamos, pero esta vez yo sentía como tensión en el cuerpo, ¿viste? Y bueno, tuve la necesidad de hablar en la cocina, de ahí estaba mi vieja presente y mi hermano también, y no, nos pusimos serios y bueno, es como que, viste que es creer o reventar, pero yo creo, porque energía hay y energía somos, ¿no? Che, y te preguntaba lo de... sí, comparto siento lo que decís, ¿eh? Te preguntaba por la interacción de tu viejo en ese último estado de demencia, porque lo que me contás Sí. no me sorprende para nada, lo creo, sé que se abre un portal ahí que ellos ven, pero además, ¿él los reconocía a ustedes o a ustedes no los reconocía? Sabes que sí, nos reconoció hasta el último momento. Él decía cosas muy incoherentes, viste, como decir, no sé, recién vine de trabajar y él ya no trabajaba hace 15 años, o te decía, me dejó un caballo volando, me dejó en el fondo y vine para acá. O sea, cosas totalmente incoherentes que, que uno se miraba y decía, no, viejo, no, no es así. Y por ahí llegaba ya a ponerse medio violento y diciendo, me están tomando de loco. Y por ahí después bajaba y decía, che, todo eso hice. Y ya después pasaban 5 o 10 minutos y decía otra incoherencia como, no sé, salí saltando por la pared y fui hasta la esquina y vine. Y él apenas podía caminar a lo último. Pero Que nos reconocía mi nombre, el nombre de mi mamá, el nombre de mi hermano, sí, nos reconocía bien y decía cosas que sí pasaron, pero después ya iba a la incoherencia, ¿no? Bueno, a eso voy, porque no es que se había perdido totalmente, él seguía conectado con este plano y conectado con el otro. Exactamente, eso es lo que me llamó la atención, que yo sabía, es que era todo el tiempo que él entraba en coma por ahí o estaba muy grave y de golpe lo veías caminando a mi casa. Era raro, ¿viste? Como muy fuerte era. Y de golpe sí, te decía, no sé, estuve hablando con mi primo, pero le dije que se vaya porque la verdad que siempre me molesta. Y vino se llama mi mamá. Vino tu viejo, Cari, ¿sabés que hablé? Me dijo que no toma más, que se siente re bien. Y yo le dije, ¿qué onda? ¿Qué venís a hacer acá? Nada, nada, te vengo a visitar un rato. ¿Qué me vení a acompañar? ¿Qué onda? No, después te vengo a buscar, dice, así que chau. Siempre contaba algo así, como en sus últimos días, que, Ujú. bueno, una diálisis, él se dializó 17 años. Y él llegó a creer todo lo que yo hacía, yo curé mucha gente, ¿viste? Con mi vieja también llegamos en mi casa a hacer un exorcismo a una mujer. Ah, pará, porque ese es otro tema. Ustedes también tienen un historial paranormal. Sí, sí, con mi vieja vimos muchas cosas, curamos muchas cosas. Yo a través de las cartas o de los péndulos yo veo cosas, percibo cosas. Puedo ver los auras, sentir olores en las personas y no estoy hablando olores Físico, terrenales, ¿no? ¿Vos me claro, claro. entendés? Bueno, sí, a una chica que vino a acompañar al marido porque el marido tenía algo, mi mamá me dice, ¿sabes qué es la mujer? Y automáticamente cuando mi mamá dijo eso, esta chica empezó a bailar y nos habló en latín. Ay, Dios. Y sí, se le sacamos 3 cosas. Yo no le digo demonios, yo le digo obsesores, ¿viste? Entes del bajo astral, que bueno, estaban llevándolo a una miseria, hasta que bueno, mi casa tembló y logramos sacarle algo. Yo puedo incorporar, pero no soy de ninguna religión. Yo creo en energías. Ok. Pero se meten espíritus en mi cuerpo diciendo un nombre
y tienen el don de curar. Hay gente que vino y mira, dice, yo tenía un cáncer en el cuerpo y yo me hice los estudios la semana pasada y yo no tengo nada. A ese nivel. Yo no me acuerdo de nada igual, porque cuando entro en ese trance no me acuerdo de nada y nada, no, lo único que ofrendo a las energías esas son flores o hierbas, ¿viste? Trabajo con lo que es hierbas. Che, interesantísimo, loco. Te mando un gran abrazo y seguro volveremos a hablar, ¿eh? Te mando un abrazo grande y muy lindo. Estuve en Loma de Zamora, te vi. Gracias. Muy lindo. Muy recomendable para la gente que esté escuchando. Y nada, sos una gran persona y muy lindo el trabajo que haces. Te mando un abrazo, che. Muchas gracias por tus palabras. Chau, chau. La habitación, la abuela me miró y me dijo que ese día se iba a morir. Yo me reí para tranquilizarla. Pero antes de que terminara mi guardia, esa frase volvió para romperme la cabeza. Héctor, soy Cari de San Nicolás. Esta historia pasó hace unos años, cuando trabajaba en un geriátrico. Yo hacía guardias de 24 horas, entraba a las 2 de la tarde y ya tenía mi rutina bastante marcada. Llegaba, saludaba a mis compañeras, revisaba cómo estaba todo y después empezaba con los controles de los abuelos. Ese día parecía uno más. Nada raro, nada fuera de lo común. Fui a una de las habitaciones para controlar a una abuela y ayudarla a levantarse. Era una señora muy dulce, de esas que te hablan con cariño, aunque apenas estés entrando. Cuando me acerqué a la cama, me miró tranquila y me dijo: «Hola, querida, hoy me muero». Yo me quedé helada un segundo. No me lo dijo con miedo. Me lo dijo como quien avisa algo que ya sabe. Como si estuviera segura. Para no asustarla, también para sacarme a mí esa sensación fea del cuerpo, le respondí enseguida: «No digas eso, en mi guardia no se muere nadie». Ella no discutió, no se rió, no me dijo nada más. Solo se quedó ahí acostada, mirándome con una calma que todavía me acuerdo. Le pregunté si quería levantarse, como hacíamos siempre, pero no quiso. Me dijo que prefería quedarse en la cama. Yo seguí con mi trabajo. Durante la tarde hice los controles. Atendí a los demás abuelos. Fui y vine por los pasillos, todo normal. Los ruidos de siempre, las voces de siempre, el movimiento de siempre en un geriátrico. Pero cada tanto me volvía esa frase: «Yo hoy me muero». Trataba de no pensar. Me decía que a veces los abuelos dicen esas cosas porque están angustiados. Pero algo en la forma en que ella lo dijo no me cerraba. No era una queja, era una certeza. Llegó la noche. Eran las 9:10. Me llamó la asistente. Me acuerdo que escuché mi nombre y ya sentí algo raro. Fui rápido a la habitación. La abuela había entrado en paro. Se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero no salió. Murió esa misma noche en mi guardia. Yo me quedé parada sin poder sacarme de la cabeza lo que había dicho apenas unas horas antes. Hoy me muero. Y mi respuesta, que en ese momento fue para darle ánimo, terminó quedándome clavada. En mi guardia no se muere nadie. Desde ese día entendí que hay personas que de alguna manera saben. No sé si lo sienten, si lo sueñan, si alguien los viene a buscar y se lo dice, pero esa abuela lo sabía. Me lo dijo. Y yo fui la última en escucharla avisar que se iba. ¿Ustedes creen que hay algunas personas que pueden presentir su propia muerte? ¿Les pasó con algún familiar, algún paciente, alguien cercano que haya dicho antes que se iba a morir? ¿Y ocurrió? Soy Cari de San Nicolás, esperando verte prontito por acá, Héctor. Se te quiere, señor H. Saludos a todos. Y esta historia es real. Y con esta historia hoy salimos del clima paranormal.